Bueno, a continuación volvemos a la Tierra, vamos a hablar de algo que nos afecta en nuestra vida cotidiana y que a veces no tenemos en cuenta el lado científico y técnico que supone. Nos va a hablar Gemma Ramón Cueto, que es doctora en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, especializada en el diagnóstico, conservación y restauración de estructuras de madera. Un gran aplauso para ella. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Bueno, estamos rodeados de arquitectura. La arquitectura forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra cultura. Todos los días vivimos en arquitectura. Todos somos capaces de modificar la arquitectura en la que vivimos, todos somos capaces de intervenir en la arquitectura en la que vivimos, y esa arquitectura tiene que hacernos felices. Por lo tanto, tenemos que conseguir entre todos que la arquitectura nos haga felices. Tenemos que conseguir que esa arquitectura en la que podemos vivir sirva para buscar una sociedad más feliz. La arquitectura, además, tiene una peculiaridad, y es que mucha de la arquitectura que nos rodea es una arquitectura que proviene de otras civilizaciones, que incluso han desaparecido, de unas sociedades que vivían de una manera determinada, pero que realmente han desaparecido. Y que, por lo tanto, nosotros nos esforzamos en conservar porque creemos que forma parte del patrimonio arquitectónico del futuro, de un futuro que queremos que siga siendo así. Y que, por lo tanto, la arquitectura que estamos creando nosotros en este momento, seguramente nuestra sociedad y la sociedad del futuro creerá que va a formar parte del patrimonio arquitectónico del futuro. Por lo tanto, las sociedades tienen que decidir, entre todos tenemos que decidir cuál es el patrimonio arquitectónico del futuro, cuál de esas arquitecturas queremos conservar. La conservación del patrimonio arquitectónico se ha convertido en un fenómeno para muchos países, un fenómeno social, porque contribuye a la economía de los países. Por lo tanto, para muchos países, para muchas culturas, para muchas ciudades, forma parte de su economía y es un motor económico. Por lo tanto, se ha convertido en algo fundamental para todas esas sociedades. Pero al final la arquitectura, como he dicho desde el principio, no es más que un conjunto de edificios que nos buscan hacernos felices. Entonces, la arquitectura, por lo tanto, creo que todos sabéis, forma parte de las bellas artes. Entonces, como artistas, que se supone que somos los arquitectos, al igual que los... siempre acabo olvidándome alguna. Los literatos, la literatura, perdón, la pintura, la escultura... El cine, para mí el séptimo arte, el cine, es algo imprescindible porque nos habla de sociedades futuras también, es fuente de inspiración para muchos arquitectos y la danza forma parte de lo que va a ser nuestro legado cultural, nuestro legado arquitectónico. Gemma, y la música, ¿no? La música. La música... forma parte también de nuestra cultura. La música, al igual que el resto de las bellas artes, no quería olvidarme de la música, perdona Diego, la música lo que pretende también es emocionarnos, al igual que la arquitectura y que el resto de las bellas artes. Bueno, no he dicho buenas tardes, perdonadme, porque con el tema del micrófono se me ha pasado. Buenas tardes, como han dicho, soy Gemma Ramón Cueto, soy arquitecto, soy profesora de la Escuela de Arquitectura, soy profesora de construcción, y tenemos hoy el gusto y el placer, porque realmente es un placer contar con Diego Gutiérrez Morán, que es artista también, porque es músico, es cantante, canta en un montón de coros de aquí de Valladolid, mucha gente le conoce, pertenece al patrimonio, al movimiento cultural vallisoletano. Al patrimonio todavía no, ¿eh? Al patrimonio todavía no. Y yo,
como buenamente me han presentado, soy investigadora de otra cosa. Yo investigo con mi grupo de investigación en estructuras de madera históricas, porque la madera es un material bello, que es uno de los primeros materiales que se utilizó en construcción. Todos vemos que alrededor nuestro hay madera, pero en España somos muy particulares, entonces decidimos en los años 70 que los edificios, las viviendas de protección oficial no se podían construir con madera, porque propagaban los incendios. En lugar de intentar solucionar ese problema, pues decidimos que no se podía construir con madera. Y claro, eso supuso un abandono del sistema constructivo, en lo que es el abandono en edificios nuevos. Y por lo tanto, si no se puede construir edificios nuevos con madera, pues evidentemente yo personalmente no estudié estructuras de madera en la carrera, era una optativa por ahí, que escogíamos 4 iluminados, que nos gustaba calcular, porque a un arquitecto le gusta poco calcular, le gusta más diseñar y proyectar. Pero claro, mi grupo de investigación y otros más, no es el mío el único, intentó buscar, junto con ingenieros, qué es lo que hacían los ingenieros para conservar los árboles vivos y aplicarlo a la arquitectura del patrimonio arquitectónico, porque todos los edificios que vemos alrededor al final tienen madera. Entonces, muchos de los edificios del patrimonio arquitectónico la han perdido porque nadie sabía cómo conservarla. Y por lo tanto, tenemos el esqueleto, pero no tenemos la madera que sujetaba esos edificios. Evidentemente, la madera tiene también otros sistemas constructivos, ha ido evolucionando, otra manera de construir, y tenemos que aprenderlo de Europa. Tenemos que empezar a aprender cómo, en Europa, digo porque lo tenemos más cerca, acabamos construyendo de manera edificios nuevos, edificios con una tecnología nueva. Bueno. Dalle sante, o velocea, tratta via col suo consorte, ulla vento, un gredo sea, come tombe cielo a morte, considerato che in quelle mora, al terribile sciabora, stesso Arturo al suol giaceva, moto freddo, insanguinato. Bueno, Diego ha cantado, ha interpretado la primera ópera que se interpretó en este Teatro Calderón, porque no puedo hablar de patrimonio arquitectónico si no miráis a vuestro alrededor y os dais cuenta del imponente edificio en el que estamos. Para la ciudad de Valladolid es un edificio importantísimo, imprescindible. En él se desarrollan grandes actividades artísticas. Yo me acuerdo cuando lo inauguraron, la restauración de este teatro, vino Nacho Duato. Para mí a mí me encanta la danza. Y por lo tanto, en él se juntan todas las bellas artes, ópera, arquitectura, pintura. Bueno, miráis a vuestro alrededor y lo veréis. La ciudad de Valladolid, por lo tanto, al igual que todas las ciudades, está llena de patrimonio arquitectónico, y ese patrimonio arquitectónico entre todos lo tendremos que conservar. Entre todos tendremos que decidir qué es lo que queremos que llegue al futuro, cuál de la arquitectura que estamos creando en este momento, la arquitectura del presente, queremos que llegue al futuro. Pero claro, ¿qué es arquitectura? Pues yo personalmente, a mis alumnos, hasta los de construcción, hasta los de estructuras, que es un poquito más complicado, les digo, la arquitectura se puede definir de muchas formas, pero los arquitectos nos enseñan a hablar de Vitruvio. Este señor se llama Vitruvio, es un tratadista del siglo I a.C., y que nos dijo que la arquitectura era 3 pilares, estaba basada en la utilidad, la firmeza y la belleza, y con eso
directamente podemos pensar que todo lo que nos rodea va a formar parte, no solo los edificios, sino también espacios, paisaje, de arquitectura que tendremos que conservar. Bueno, la arquitectura, por lo tanto, forma parte de lo que las sociedades quieren que sea. A ver si me explico. La arquitectura se desarrolla porque existe una sociedad. Entonces, ¿cómo serán las actividades que se realizarán en el futuro? Nos lo han estado diciendo todos los ponentes. Nos han estado diciendo cómo ellos ven que va a desarrollarse la ciencia, cómo ellos ven que va a desarrollarse los materiales. Pero los arquitectos lo primero que hacemos es mirar a nuestro alrededor y pensar cuál es el uso futuro que se le va a dar a ese edificio. O sea, que ya directamente estamos hablando del futuro, de lo que va a ser la arquitectura del futuro. Para un arquitecto, 20 años, que es lo que marca o lo que nos dijeron cuando empezamos a hablar de este gran evento, no es nada. 20 años se pasan enseguida. Un edificio te lo pueden encargar y hasta dentro de 20 años no lo realizas. Por lo tanto, nos tenemos que ir adaptando a los usos que nos va marcando la sociedad. Puede que nos encarguen un edificio para un uso determinado y de repente ese uso ya no sea y tengamos que adaptarnos a un uso distinto, a un uso futuro que a lo mejor en este momento no existe. Siempre mirando al pasado, porque este teatro, por ejemplo, este Teatro Calderón, ahora mismo es la sede de la Seminci. La Seminci es muy importante, antes lo he dicho, para la ciudad de Valladolid y, por lo tanto, este teatro se ha adaptado a la Seminci. Sigue siendo el Teatro Calderón, con un montón de madera alrededor, pero no tiene estructura de madera, tiene estructura metálica, o sea que no ha habido que conservar su estructura de madera. Pero, al final, los arquitectos, cuando nos encargan realizar cualquier tipo de intervención, pensamos en cómo se va a usar el edificio. Entonces, somos un poco magos, pensamos un poco casi en cómo vemos nosotros la ciudad del futuro. Entonces, hay un montón de arquitectos que se basan cada uno en lo que conoce, actividades como el deporte, por ejemplo. Pues yo ojalá me encarguen alguna vez un campo para desarrollar un deporte que no exista. Me encantaría, Harry Potter, por ejemplo, pues me encantaría hacer un Quidditch, ¿se llama? ¿Cómo se llama eso? Pues eso, me encantaría. Pues entonces tendría que pensar cómo se juega eso, me lo tendría que estudiar, tendría que pensar cuál es el uso que le voy a dar a ese edificio. Para eso también hay determinadas personas que piensan cada X tiempo cómo van a ser los usos o en qué nos tendremos que fijar los arquitectos. Y hay una serie de hitos en los que los arquitectos al menos nos solemos fijar, pero también la sociedad. Entonces, las exposiciones universales, por ejemplo. Este año, 2017, ahora en septiembre, ha sido Astana 2017, donde se hablaba de la energía del futuro. 2020, el año 2020 va a ser el año de la exposición de Dubái, donde se va a hablar de la arquitectura, conectando mentes, creando futuro. Siempre al final acaban hablando de futuro. Entonces, claro, conectando mentes, ¿por qué conectamos mentes? Pues porque en este momento, luego hablaré un poquito más sobre ello, estamos pensando todos en lo que va a ser lo que denominamos la arquitectura 4.0, construcción 4.0. Bueno, tiene que ver con datos, no voy a decir Big Data, puedo decir, no puedo decir Big Data. Bueno, pues gran cantidad de datos que generan nuestros edificios y que alguien los tiene que manejar. Hay países que están haciendo también la isla de la felicidad, con unos edificios impresionantes. Bueno, si os fijáis, todo va y viene. Lo que hemos intentado hacer, un equipo que tengo, es un homenaje al cine, porque el cine es una actividad que se desarrolla en este teatro y, por lo tanto, yo me tengo que ceñir como arquitecto al uso de este teatro en este momento, el cine. Entonces, en el cine la ciencia ficción nos va hablando de sociedades futuras. Entonces, muchas veces aciertan, otras veces no. Yo tengo una compañera que ha escrito libros sobre esto, Sara, y habla de el cine
como dice, Blade Runner para ella es una película muy interesante, bueno, y habla de los futuros tenebrosos. Pues yo es que personalmente, por eso hay más imágenes de la Guerra de las Galaxias, que es como se llamaba cuando yo era pequeña, de Star Wars. Precisamente porque Star Wars para mí habla mucho de lo que es la arquitectura. Se puede desarrollar en un mismo momento de la historia, pueden haber un montón de universos, en este caso de países, que hacen arquitecturas distintas y que por lo tanto se tienen que adaptar, o los arquitectos nos tenemos que adaptar al uso de cada uno de esos momentos en ese país, a sus tecnologías, que luego hablaremos de tecnologías, al momento histórico que atraviesa cada país y sobre todo mirando al pasado, porque tenemos un pasado que no podemos negar. Ese pasado para los arquitectos es fundamental porque muchas veces tenemos que intervenir sobre los edificios buscándoles otro uso y, sobre todo, tenemos que pensar que nuestros edificios están empezando a ser muy tecnológicos, pero nos ayudan a muchas cosas, pero sobre todo nos están empezando a dar muchos datos que nos tienen que hacer que nos demos cuenta de que antiguamente también se construía muy bien y conseguían cosas de la misma manera. Bueno. Bueno, si os fijáis, son imágenes del Guggenheim de Bilbao. El Guggenheim de Bilbao es un edificio que para los arquitectos marcó un antes y un después, simplemente porque se construyó en una ciudad en la que tenían una idea de lo que podía ser su uso, el uso para el turismo y para la cultura. Entonces decidieron que esa ciudad podía ser eso si conseguían construir un edificio que atrajera de una manera mundial a la gente a ver no solo el edificio, sino lo que había, no solo lo que había en el edificio, perdón, al revés, sino el propio edificio. El Guggenheim de Bilbao no ha sido único, pero ha marcado un hito. Es un icono de la arquitectura y un icono para los arquitectos. Hay otros edificios que también, el Centro Pompidou, por ejemplo, que también ha salido. No todos los edificios lo han conseguido, no todas las intervenciones en la ciudad, porque el Centro Pompidou fue una gran intervención en la ciudad, lo han conseguido, pero es un reto al que nos enfrentamos. ¿Por qué pudo el Guggenheim de Bilbao conseguirlo? Bueno, aparte de porque la sociedad de Bilbao durante 30 años estuvo hablando del Guggenheim, de cómo se podía cambiar la ciudad de Bilbao. Existió un arquitecto que hizo un edificio que en ese momento no se podía construir, pero la NASA estaba pensando en cómo llevar los transbordadores espaciales por ahí por el espacio y en someterlos a un esfuerzo, el esfuerzo de torsión, que para los arquitectos es complicadísimo de resolver, cómo un edificio le podemos retorcer. Eso nada, es complicadísimo. Y se inventó un programa informático para resolver los transbordadores espaciales. Y a raíz de eso, el CATIA, pudimos resolver estructuras tan complejas como las del Guggenheim de Bilbao. Todo el mundo lo quiso realizar, pero eso ha generado también una serie de grandes intervenciones que, claro, han fracasado. Entonces, lo que antes decía, la economía. Es que, claro, si fracasa una industria asociada a un edificio, pues es que a lo mejor hay que volvérselo a replantear. Entonces, en este momento se está replanteando un poquito ese modelo y también estamos replanteando cómo todas las tecnologías nos dan tanta información que es que no sabemos qué hacer con ella. Entonces, el Big Data, que ya lo he dicho 2 veces, nos habla de la arquitectura 4.0, construcción 4.0. Los edificios, queramos o no, vamos a tener que adaptarnos a que van a estar. Tenemos impresoras 3D, tenemos impresoras 4D, que lo que hacen es más o menos lo mismo, pero con unos materiales que reaccionan a los estímulos. Pues un arquitecto tiene que pensar
que ya no todo es tecnología, a lo mejor también tenemos que utilizar nuevos materiales. Por ahí han hablado de materiales que, bueno, me ha dejado alucinada, porque eso ya le he dicho que se lo tiene que ir a contar a mis alumnos, todo lo que son materiales aislantes térmicos. Pues en este momento estamos en un momento histórico en el que tenemos que llegar al 2020 haciendo que nuestros edificios no consuman energía. Eso es muy difícil para un arquitecto, pero es que él ha hablado de calefacción, yo hablo de aire acondicionado. Ahora todos queremos vivir cómodamente. Bueno, pues tenemos que adaptarnos y tenemos que adaptar nuestros edificios a los nuevos usos. Y esos edificios, por lo tanto, acabarán siendo el patrimonio del futuro, pero también nuestro propio patrimonio. Perché sei il mio ben, perché sei il mio ben, il mio tesoro. Ma fuggiroti ancora, ma fuggiroti ancora, ma fuggiroti ancora. Perché invece t'amarmi vuoi che amora. Perché invece l'amarmi vuoi che amora. Bueno, Diego ha terminado su intervención con un homenaje a la belleza. Ha hablado de belleza porque no tenemos que olvidar que estamos hablando de bellas artes, nos adaptamos a la tecnología, evidentemente nos tendremos que adaptar, pero a través siempre de generar sociedades felices. Por lo tanto, tenemos que conseguir que la sociedad que generemos entre todos, yo os animo a todos a participar de la arquitectura, a transformar la arquitectura, a que enseñéis a todas las generaciones a entender la arquitectura para que podamos generar, no solo conservar el patrimonio arquitectónico del futuro, sino aprender a valorar el patrimonio que estamos generando en este momento. Pasan muchas imágenes, porque yo he intentado haceros una especie de película en homenaje a la Seminci, una película en la que hemos visto imágenes reales, imágenes no reales, de los grandes arquitectos que en este momento están pensando cómo será la vida del futuro, cómo será la arquitectura del futuro. Y no me puedo olvidar de los arquitectos del futuro. Los arquitectos del futuro son los que educamos nosotros. Entonces, no yo. Yo educo a los que ya van a ser mañana. O sea, eso ya no es tanto futuro, pero sí nuestra juventud, nuestros niños son los arquitectos del futuro y tenemos que enseñarles que pueden participar de la arquitectura, que realmente la arquitectura va a influir en su vida y en su estado de ánimo y que, por lo tanto, esa arquitectura hay que aprender a entenderla, hay que aprender a valorarla, hay que aprender a disfrutarla. Y que, por supuesto, cualquiera de vosotros, tengáis la profesión que tengáis, da igual qué profesión tengáis, podéis participar de la arquitectura. De hecho, yo me acuerdo cuando estábamos hablando de estas charlas, la concejala de Cultura le dije que iba a hablar de cómo será el Valladolid del futuro, al principio, de cómo hay arquitectos que se imaginan el Valladolid del futuro como un Blade Runner, que hemos visto antes, Noelia Galván, que es una compañera mía, que me ha cedido amablemente la imagen y no la he citado. Ella piensa que el Ayuntamiento de Valladolid estará rodeado de un Blade Runner. Pues yo espero que no. Sencillamente porque yo creo que hay que ser algo más optimistas y, sobre todo, hacerles ser más optimistas a todos los que nos rodean para que realmente sean los arquitectos de nuestro propio futuro. Y os animo, por lo tanto, por favor, a enseñar a las nuevas generaciones a mirar, en lugar de ir mirando hacia abajo, ir mirando hacia arriba y a disfrutar de la arquitectura que realmente nos hace muy felices. Muchas gracias.